Bienvenidos una vez más a su programa favorito, Vamos a hablar. Agradeciéndoles infinitamente su colaboración con nosotros, como nos siguen. Gracias por sus buenas comentarios que nos siguen cada día. Gracias por estar presente con nosotros. Así es, Joselito. Y como es de costumbre, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y TikTok como Team Vamos a Hablar, en YouTube y Facebook como Vamos a Hablar. Si aún tú no te has suscrito, este es el momento de hacerlo. Activa la campanita de notificaciones, da like y comparte. Gente, como cada viernes estamos en nuestro segmento La Biblia Habla, y para eso tenemos un invitado, un pastor que para mí es más que un placer tenerlo aquí, ya que soy fiel testigo de que es un pastor muy dedicado a la obra de Dios. Es un pastor que le fascina estar con los jóvenes, le gusta la juventud y sobre todo los campamentos. Sí, ese señor es fuego. Ese señor envició con eso. Muy querido por los jóvenes. Así es, así es. Vamos a darle un fuerte aplauso con nosotros, el pastor Edward Marmolejo. Bienvenido, pastor. Pastor, bienvenido a Vamos a Hablar. Yo tengo mi team también, el team del fuego. Un saludo al team fuego. Detállenos eso. ¿Qué es eso? Que el Team Fuego. Que yo le escucho mucho te hablar sobre eso. Sí, lo que pasa es que tenemos un equipo de senderismo. Todo empezó por ahí. Luego ya la gente empezó a conocer a uno con el asunto del fuego. Y ahí viene el pastor del fuego. Entonces, por ahí el asunto. Pero sí, los chicos tenemos un equipo interesante que hacemos senderismo. O sea, no somos los únicos, hay que decirlo. En el sureste hay varios equipos de senderismo. Ojalá un día ustedes hablen de senderismo aquí. Pero ya sabemos. Sí. Bueno. Claro, una idea ahí. Sí, mira. Sí. Y que nos invite para uno que hagan, ¿eh? No, sí, claro, ¿no? Pero, claro. Pastor, antes de iniciar con el tema, a mí me gustaría saber algo, y que quizás yo sé que al público también le va a interesar conocer el dato. Yo fui testigo que usted fue ordenado recientemente. Gloria al ¿En qué consiste este proceso de ordenación de los pastores en la iglesia adventista? Es un proceso que te oficializa en la iglesia mundial. O sea, ya pasas de ser un pastor, de tener licencia pastoral, entonces ya estás ordenado y entras allí en un grupo de pastores que incluso están reconocidos por la Asociación General y pueden ejercer su ministerio en cualquier lugar del mundo donde haya presencia adventista. Ya entiendo. En pocas palabras, usted está nombrado. Exactamente. Ajá, ya está nombrado. Coloquialmente. Su título, Que yo todavía cuando la gente me pregunta, yo me acuerdo cuando la gente me pregunta. Los otros días alguien está hablando de casamiento y yo digo, hay que buscar a alguien para casar. Entonces pues digo, pero ven acá, pero yo puedo casar ya. O sea, todavía estoy asimilando. Sí. ¿Y qué tiempo duran en ese proceso para ya ser ordenado? Es un proceso, no podría decirte un tiempo exacto porque realmente a lo largo de la historia ha cambiado. Okay. Y hay pastores que han tenido un tiempo en el cual han sido tomados en cuenta para la ordenación, hay otros que han tenido otro tiempo. Por eso yo no podría decirte per se un tiempo específico. Porque ha variado. Entonces, si digo una cifra, puede ser que alguien por ahí diga, no, pero no es así porque yo duré tanto. Y entonces, sí, sí, eso es lo que... Para las personas que nos siguen, que son de otros países, el pastor Marmolejo es pastor, para la redundancia, de uno de los distritos, yo creo que más grande, el más bonito territorialmente, que tiene la Asociación Dominicana del Sureste aquí en República Dominicana, que es el distrito de El Bonito. El Bonito. Comprende... Sí. ¿Cuáles son las localidades que comprende? Comprende las localidades de Guerra. En Guerra iniciamos en el cruce de Guerra, iniciamos allí y entonces termina en la parte de, vamos a ver, eso es ya por donde le dicen ahí, más allá de la cárcel nueva, más o menos. Eso es casi llegando a Vallaguana, sí, por el lado de Guerra. Entonces, por el lado este, en dirección este, arrancamos nuevamente también en la parte del cruce de Guerra y terminamos ahí en la parte de Atoviejo. La Catalina, por ahí esa zona, ya eso es casi limitando con San Pedro, por ese lado. Entonces ocupamos también la zona del Bonito
y en total tenemos unas 14 iglesias 14 maravillosas. iglesias. Sí. Ay, pobre. Sí, sí. Pastor, tengo... Una linda bendición, un gran aprendizaje. Dios bendiga a todo el distrito. Un honor servir en ese hermoso distrito. El más bonito de la ciudad. Así es. Yo El sí te digo. bonito, oye el nombre. O sea, el nombre lo dice. Yo no estoy, ¿sabes? Pastor, yo llegué fue el otro día a ese lugar de San Isidro, pero escuché que usted también pertenecía como a esa región antes de estudiar para pastor. Cuéntenos cómo fue ese llamado. Eso fue algo de lo cual yo todavía no termino de sorprenderme. Yo fui bautizado en la Iglesia Central del Bonito. Oh. Sí, algunos dicen la Calle Nueva. Yo fui bautizado ahí. Mi madre fue bautizada ahí también. Había un grupo de hermanas misioneras, que Dios bendiga a esas hermanas. Fueron a mi casa a predicar la palabra. Yo vivía en el barrio de los militares. Mi papá es un oficial retirado de la Fuerza Aérea. Y bueno, allí pues conocimos la palabra del Señor. Mi mamá pues recibió los estudios bíblicos, fue a la iglesia, habían unas damas misioneras gigantes, yo siempre las miraré así hacia arriba. Estaba la hermana Estela, la hermana Ramona, la hermana Carmen, wow, un grupo de damas maravillosas, algunas ya no están con nosotros. Estaba la hermana Eduvige también en ese tiempo, habían varias hermanas misioneras. Y bueno, y todo el grupo de hermanos que ya tú conoces, está el hermano Alcántara, Wilson Rodríguez, y por ahí nos enamoramos. Primero, en el caso de nosotros, los que éramos más chicos, con los clubes. O sea, yo voy al club sin ser miembro de la iglesia. Y entonces el Club de Conquistadores empieza a conectarnos allí, empieza a hacer esa conexión, a tal punto que hubo un momento que yo dije, pero yo creo que ya yo tengo que tomar mi decisión. Entonces... Qué bueno. Por ahí vino todo el asunto, pero fue una experiencia muy especial. Entonces, luego que salgo de ahí, pues ando montones de lugares. Y entonces me sorprende cuando salgo en el listado que voy a ser pastor. Digo, ¿cómo yo voy a ser pastor? ¿Cómo es este asunto? Y realmente yo pensé mucho cómo iba a actuar, cómo iba a ser. De repente allí hay gente que me vio un muchachito brincando y todavía me dice, un capetoso. Y eso pasaba, pero Dios ha obrado. He encontrado un gran apoyo con la hermandad del distrito del Bonito, no solo del Bonito. Bueno, es que toda esa zona, cuando yo me fui de ahí, era solo un distrito, solo un distrito. Habían menos iglesias, ha crecido, por eso era solo un distrito. Y entonces allí están los hermanos también de Luz del Bonito, Cristo Salvador. Todos esos hermanos, muchos de ellos me conocen desde esa época, los que tienen más tiempo en la iglesia. Fue una bendición y lo sigue siendo, y espero en Dios en el momento dado pues llevarme eso en mi corazón. Lo valoro muchísimo. Y bueno, encontramos algunos jóvenes también, ¿sabes? Carpetosos Sí, también. encontramos algunos jóvenes, sí. Esa carita de angelito que tiene. Claro, siempre. Pastor, mire, entrando ya en materia, cuando le escribimos para venir hacia acá, usted me dio un tema, un título muy, si por así podemos decirlo, controversial. En el día de hoy vamos a tratar el tema acerca de los líderes y el manejo de las críticas. Pastor, ¿qué le motivó a usted, número uno, a cuando se le dio la oportunidad de venir acá, querer presentar ese tema? Mira, lo que pasa es que veo muchos jóvenes, tengo más miedo por las víctimas que por el propio fenómeno como tal. Porque es un tema que lacera mucho a la juventud. Yo siento que en este tiempo, y tú lo escuchas, escucho muchos jóvenes que dicen, yo me sentí mal porque alguien dijo algo de mí, porque alguien dijo tal o cual cosa, entré en un conflicto. Y el tema de la crítica está presente. La crítica, la murmuración, el chisme está presente. Está presente, pero no solo en la iglesia, que ese es un tema importante. De hecho, hay gente que dice, yo fui a la iglesia buscando de Dios y encontré que alguien estaba hablando mal de alguien. Entonces, pero tú vas a un trabajo donde tú estás trabajando, laborando todos los días, y tú encuentras a alguien que Claro. tiene ese mal de la crítica, vive acusando, entonces encuentras también, no solamente lo encuentras en la iglesia, es un tema que afecta, que lo encuentras en la universidad, que hay un compañero que tiene ese problema, entonces el problema está ahí presente. Lo que nos choca más a nosotros es cuando pasa en la iglesia. O sea, es el choque, porque nadie dice, yo me voy a salir del trabajo, voy a dejar de trabajar. Exactamente. O sea, yo no sé si tú has escuchado a alguien diciendo que voy a dejar de trabajar
bueno, puede ser, ¿no? Que exista pero es la mínima cosa. Sí. Pero lo que tú siempre escuchas es que me voy porque entonces en la iglesia hay un problema. Yo conozco jóvenes que han tenido que ir afortunadamente a otras iglesias porque hay un problema que le ha afectado. Y de hecho, yo te voy a decir algo. Si sientes que espiritualmente esa es la solución, sin salir de la iglesia, lo que estoy diciendo un poquito, tú sabes, pero si sientes que moverte para otra iglesia que quede próxima allí, cerca, me refiero a otra iglesia de tu propia denominación, sería, si esa es la solución y vas a mantener tu fe, y eso, te voy a decir algo, allí puedes encontrar lo mismo también. Así es. Sí. Pero si entiendes que esa es la solución, yo te prefiero allí y no fuera de la iglesia. Exacto. O sea, y yo te lo digo porque es un fenómeno que se... Adelante. Estaba pensando en lo siguiente. Usted sabe, pastor, que a través del tiempo uno ha visto diferentes tipos de problemas en la iglesia, por ejemplo, algunos disgustos, todo eso. Pero hay ciertas cosas que no sé si se manejan de una forma correcta, no sé si tienen el control exacto de eso. Me explico. Un ejemplo con Yeuri, yo y Yeuri estamos haciendo algo, nos fuimos a los pleitos. La iglesia eso no lo ve bien y puede ser que nos llamen a capítulo, se sientan con nosotros o posiblemente hasta nos censuren, un ejemplo, en cierta parte. Pero hay ciertas cosas que pasan en la iglesia, pero como que no se toman a puño duro, como que no se manejan en el sentido de castigarlo, no de castigarlo, sino de corregirlo en ese aspecto de crítica. Porque un ejemplo, se entiende que la crítica es un pecado. Igual que cualquier, un ejemplo, que Yeuri y yo estemos peleando, un ejemplo. Ese tipo de situaciones que se dan en la iglesia, ¿cómo manejan los líderes de yo criticar al hermano? ¿Qué me conlleva a mí? O sea, ¿qué castigo o qué corrección Consecuencia. o qué consecuencia va a sobre mí? ¿Tiene el manual de iglesia algún estatuto donde se corrija a un miembro por criticar a otro? Yo te voy a ir más lejos. La Biblia, el 9º mandamiento, dice que no levantarás contra tu prójimo falso testimonio. O sea, no tenemos que ir al manual. La Biblia condena cuando yo hablo de alguien y estoy mintiendo al respecto. Pero también condena el Colosenses 4, habla de cómo deben ser nuestras palabras. O sea, incluso aún diciendo la verdad, yo no debería maltratar a nadie. O sea, y por eso traje algunos ejemplos bíblicos de cómo lo manejaron algunos líderes, situaciones. Yo quisiera que la Biblia hablara, como es el título, ¿verdad? De esta parte aquí. Y me gusta mucho, hay una parte interesantísima y me gustó mucho aquí lo que... Vamos a estar mirando 12 por muchas partes. Vamos a estar mirando 12 por muchas partes. Vamos a estar mirando el 12 del capítulo 12 de Éxodo, el capítulo 12 de 1 Corintios y el capítulo 12 de Mateo. Vamos a estar mirando tres cosas. Uno es la imagen de quien había de venir. Y estoy hablando de Moisés. Moisés tiene la característica, Moisés es el tipo, es la imagen de quien había de venir, que es Jesús. Entonces, si tú agarras al personaje de Moisés, encuentras un montón de comparaciones. Moisés era libre y vino a salvar un pueblo que era esclavo. Moisés tenía derecho a heredar el reino de Egipto porque fue adoptado por la hija de Faraón. Sin embargo, dejó su reino para ir a salvar los esclavos. O sea, en Moisés se reflejan muchísimas cosas que nos hablan de un Salvador que habría de venir. O sea, él es esa imagen. Entonces, Moisés hace algo interesante y hay un texto que muchos nos llama la atención, el capítulo 15 de Éxodo, donde dice que dice allí, el pueblo se puso a murmurar contra Moisés diciendo, ¿qué hemos de beber? Y fíjate la palabra, el pueblo comenzó a murmurar a Moisés. Los líderes no están exentos de ser criticados. Yo sé de gente que ha dejado un cargo en la iglesia porque lo criticaron. Y yo no sé si ustedes conocen alguno. Sí. Claro. Sí. Yo creo. ¿El caso se da? Sí. Fíjate, la crítica es tiene tanta fuerza que puede incluso sacar a alguien de su lugar. Esto es peligroso. Le voy a explicar por qué. Porque hay líderes que se vulneran y entonces no escuchan. No escuchar tampoco no es bueno. Tiene que haber un equilibrio.
Tiene que haber un equilibrio. Entonces, mira qué pasa. Dice que el pueblo se puso a murmurar a Moisés en contra de Moisés, versículo 24. Estoy leyendo 15, 24. Dice, se puso a murmurar a Moisés diciendo, ¿qué hemos de beber? Obvio, dijeron un montón de cosas más. Pero hay algo interesante, que Moisés no entrega el cargo, ¿verdad? Moisés no se va corriendo, no se cambia de iglesia, no se sale de la iglesia. Moisés, dice el texto, que Moisés clamó a Jehová. Eso es lo último que hace la gente cuando tiene un problema de este tipo. O se molesta o va a discutir con la persona. Mira, yo le voy a decir su verdad. Y esa palabra, yo voy a ir a decirle a él. Pero no, clamar a Jehová debería ser el primer paso. Ese debe ser el primer paso. Entonces, hay algo interesante, y aquí es donde vamos a números. Ahí es donde vamos a números 12, y vamos a empezar con los 12 ahora. En números 12 hay algo interesante, en números capítulo 12, que desde el verso 1 habla de María y Aarón y de una crítica que le hicieron a Moisés. Sí. Mira esto, lo interesante que es esto, porque el texto dice allí una palabra interesante en hebreo, hablando sobre Moisés. Dice, Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. O sea, Moisés era un líder concentrado, entendía la misión. Moisés entendía la misión. Obviamente estamos hablando de un ser humano, todos sabemos que tuvo su caída, pero dice el texto que era un hombre muy manso. Y de hecho, la traducción, la palabra hebrea anab, realmente es humilde. Era un hombre humilde. Humilde es lo contrario de orgulloso. Entonces, yo como líder tengo que cuidarme de llegar al orgullo, de creer que yo no puedo fallar, yo puedo equivocarme. O sea, como líder yo puedo equivocarme, incluso hasta yo mismo ejercer la crítica. Y ese ya constituye un problema pues mayor. Cuando yo entro en ese dime y entonces no conviene. Entonces hay dos pasos interesantes. Lo primero es que el líder tiene que clamar al Señor. El Señor defiende la causa de Moisés. Moisés no se defiende. Es Dios quien entonces manda una lepra a María. De hecho, el texto y la conjugación del verbo en ese texto, en el versículo 1, está conjugando en femenino. En hebreo los verbos se conjugan según el género y está conjugando en femenino. O sea, la que inició la crítica fue María. Por eso el castigo vino a María. Entonces María viene y entonces oye lo que hace Moisés. O sea, esto engrandece a Moisés un poquito más. Moisés intercede por ella. Y esto es otra más de una figura de Moisés con Cristo, porque Cristo intercede por nosotros. Aún en nuestras caídas, Jesús intercede por nosotros. Entonces, yo debería como líder, aún viendo que mi hermano se ha extraviado con el problema de la crítica, yo debería ayudarlo. Y eso te pone a pensar en muchas de nuestras reacciones y en muchas de nuestras cosas. Es un temita que a veces también te complica, porque fíjate algo. Yo puedo entrar en dos situaciones, y una de las situaciones que puedo entrar es encerrarme. Te decía ahorita del tema de encerrarme. ¿Qué pasa cuando yo me encierro? Mateo nos cita algo interesante, y a mí me gusta mucho cómo Jesús trató la crítica de los fariseos. Y me impresiona. No sé si ustedes, pues hay un texto muy, muy bonito que leemos mucho, está en el capítulo 12 de Mateo, y dice allí, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados un sábado, y sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas. Y entonces el texto dice que ellos, los fariseos, al verlo dijeron, tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado. O sea, allí le pone una y aquí es donde tiene que haber un equilibrio entre nosotros. Tiene que haber un equilibrio entre nosotros. ¿Cómo reacciono cuando eso pasa? ¿Cómo reacciono cuando me dicen? ¿Cómo reacciono cuando alguien me critica? Mira algo que dice el verso, y voy a saltar aquí un poquito al verso 9, porque en el verso 9 vuelven nuevamente a criticarlo, y en este caso porque ellos entienden que hay una persona que llega allí con la idea de ser sanado por Jesús. Y mira lo que pasa. Dice, saliendo de allí, fue a la sinagoga de ellos, y había allí uno que tenía la mano seca. Y entonces dice, para poder acusar a Jesús, escucha bien la palabra, para poder acusar, hay una acción intencionada de querer crear una situación para que el líder caiga. Hay una acción intencionada. Y esto, debemos ser cuidadosos con esto. O sea, un líder puede en algún momento caer en una especie de trampa y cometer esta situación. Adelante. Pastor, ¿cómo yo siendo líder, si estoy manejando un equipo, dentro del mismo equipo del cual yo conformo,
se lanzan ciertas críticas hacia mí. Y yo soy parte, o sea, y fui yo que lo busqué a ellos y ellos son parte de mi equipo. Como yo tengo que tratar de manejar esa situación, porque como le dije al principio, es mi equipo. Es tu equipo y tú lo buscaste. Sí. Mira, Mateo 18 nos explica un proceso ante la caída de alguien por ese tema. Si ves a alguien que cae, entonces primero llámalo tú a él solo. Yo entiendo que debes llamar a esa persona sola. Normalmente aconsejar en grupo no es bueno. No es lo recomendable. No es lo recomendable. Yo diría que si son varios, pues, aún así siendo varios, deberías llamarlo uno por uno. Es lo más sano. A mí me gustaría que todo terminara en el primer proceso de Mateo 18. Que no pase de ahí. Sino porque seamos sinceros, los otros procesos son un poquito fuertes. Pero ciertamente, tú hablabas ahorita de que hay una disciplina. Sí, la Biblia dice que primero hablas con él solo, luego lo llamas con algunos testigos y luego tercero lo llevas al pleno de la iglesia. O sea, que hay un proceso disciplinario bíblicamente hablando. Yo quiero concentrarme en el tema bíblico porque dijimos que hablábamos hoy de los líderes, sí, concentrado en la Biblia. Okay, entonces quiero irme por esa parte. ¿Ibas a decir? No. Sí, entonces quiero... ¿Hay alguna consecuencia para aquellos? O sea, ya usted dio el ejemplo de la situación con Aarón, María y Moisés, sí, cuando criticaron. A María le vino la lepra luego de esa crítica. Eso me da a entender que hay consecuencias, aunque no sea lepra, hay consecuencias para aquellas personas que emiten la crítica. ¿Cuál sería o cuáles serían consecuencias? Aunque quizás nos parezcan sencillas, pero son consecuencias que vienen por la crítica. Sin duda. Mira, la crítica sabemos que genera enemistad, sabemos que genera sufrimiento de algunas personas. Mira, hay un tema que me preocupa y te hablaba al principio de las víctimas, o sea, el que fue criticado sin razón. Tenemos mucho el problema hoy en día de gente con el autoestima bajo. Entonces, cuando alguien con esa circunstancia, a veces nuestros jóvenes están viviendo procesos. Nosotros tenemos una cantidad enorme de jóvenes que vienen a veces de hogares con dificultades y están entrando en la iglesia para buscar un nido de refugio, de apoyo. Y encuentras esto y créanme, óigame, hay que estar en los zapatos. No podemos nosotros parar ni decir, wow, no, pero que siga adelante. Hay una situación. Entonces, hay una situación que no podemos negar. Entonces, eso golpea la autoestima de la persona. Entonces, ahí es donde viene el balance. El autoestima que tú puedas tener no puede convertirse en orgullo. Debes ser suficientemente fuerte, debes pedir fortaleza al Señor, sí, pero no debes cerrarte a escuchar. De hecho, quisiera terminar esta parte porque luego voy a entrar a otra parte que tiene que ver con esa pregunta. Pero allí dice que Jesús le dijo, extiende tu mano, y él la extendió y restauró la mano, sanó la mano. Y aquí voy con otra parte. Además de clamar a Dios, las obras que tú hagas hablarán por ti. Por sus frutos los conoceremos. Aunque la gente diga lo que quiera de ti, nadie puede ocultar las obras que has hecho. Eso nadie. Y Dios lo ve, primero lo ve Dios. Y los demás, tu entorno va a ver eso. Tu entorno va a ver. Finalmente, en algún momento, esas obras van a salir a relucir. Haz tu trabajo. Hazlo bien. Hazlo bien. Y Jesús ignora sus críticas y se concentra en sanar la mano de aquel que había llegado con la mano seca. Entonces, qué bueno fuera que nos concentráramos en trabajar para Dios. Bueno, pastor, mire, este tema realmente me fascina, porque le hablo a un caballero que ha sido juzgado de mil maneras, y realmente es de bendición escuchar esto. Pero, pastor, sabemos que algunas iglesias tienen un mal manejo acerca de ese punto. Si yo veo que la iglesia no actúa, por ejemplo, como tiene que actuar, yo como joven puedo tomar y buscar una solución para que la iglesia me escuche, o ¿qué puede hacer un joven en ese caso si la iglesia no le hace caso omiso a lo que está pasando? Yo creo que hay instituciones, hay escalafones. Si la situación trasciende la iglesia, yo creo que debes llamar a tu pastor. Entonces, si aún trasciende a tu pastor, debes seguir un poquito más arriba. Porque... Dígase la asociación. Sí, o sea, debes dar los pasos correspondientes. Okay. Yo entiendo que no tiene que llegar allí, porque entiendo que todo pastor debe... yo he parado reuniones
he roto mi programa. Yeuri sabe que yo me muevo con programas. Es la única manera de poder moverme entre tanto espacio que cubro. Y yo he tenido que romper ese programa por situaciones de ese tipo. Porque eso es algo que hay que cortarlo. Eso es algo que daña vidas de personas. ¿Y qué sería lo bueno? Bueno, reunir a las personas. Si ya se ha hablado de manera personal con cada uno de ellos, si alguno incluso, a veces ellos mismos piden, yo quiero una reunión para dialogar con esa persona. Nosotros debemos promover el diálogo. Ese tipo de reuniones tienen que hacer, estoy hablando en la posición de pastor, en la posición de líderes, ancianos de iglesia, que algunos han sido o son directores de jóvenes. Un director de jóvenes puede resolver un problema entre dos jóvenes, perfectamente. Claro. O sea, mira, no tiene que llegar al pastor. Un director de jóvenes agarrado de la mano del Señor, estudiando la palabra del Señor y puesto en oración, puede sanar heridas. Yo no tengo la menor duda. Y sé de jóvenes que lo hacen, que ayudan a resolver situaciones porque, oye, cualquiera puede caer. Jesús reprendió a Pedro. Uh-huh. Y lo que le dijo fue, cállate, Satanás. O sea, que hay una situación. Entonces, ahí quiero entrar en el otro 12. No, en el otro 12 ya estoy, sino entrar en la segunda parte del manejo de Jesús sobre las críticas. Porque me gusta mucho algo que ocurre con Jesús. Y esto le voy a decir. Esto que voy a decir ahora, hay que tener una autoestima alto y estar seguro de sí mismo para hacer esto. No todo el mundo es capaz de hacerlo. Pero Jesús un día, dice aquí Mateo 16, versículo 13, a partir del 13, pero voy a estar leyendo la segunda parte del 13. Dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús empieza a preguntar, ¿quién dice la gente que yo soy? Uh-huh. Óyeme, hay que tener, y estoy hablando de nosotros, porque Jesús, nosotros sabemos que trasciende, obviamente, pero ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, algunos dicen que eres de los profetas. Y entonces él le pregunta a los que andan con él todos los días. ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? ¿Qué dicen que yo soy? ¿Qué dicen que yo soy? ¿Sería yo capaz de sentarme en mi casa y decirle a mi familia que me diga qué yo soy? ¿Sería yo capaz de escuchar porque hay una diferencia entre crítica y aconsejar, ¿no? Uh-huh. La crítica destruye, el consejo restaura. La crítica destruye, el consejo restaura. Entonces, cuando viene una crítica, la intención es destruir, la intención es de dañar. Ahora se habla también de crítica constructiva. Sí, pero al final es crítica. Y hay una definición en Google de crítica constructiva. Se lo pone y aparece una definición. Pero bueno, yo quiero dejarlo en consejo. Yo diría que tomar a una persona y aconsejarla para crecer no es malo. Ahora, tú tienes que tener la resiliencia de aceptar el consejo, porque a veces nos vulneramos tanto, y ahí es donde tengo ese miedo, que te llegues a vulnerar tanto. A mí no me importa lo que diga la gente. Yo he escuchado esa palabra muchas veces. Sí, a ti te importa, porque nosotros predicamos por testimonio. O sea, nosotros no somos un ente individual solo. Nuestro ejemplo ejecuta una predicación. Entonces, ahí nosotros tenemos que tener claro esto. Entonces, Jesús le pregunta, ¿qué dice la gente que yo soy? Entonces, bueno, viene la bendición. Simón, qué bien, todo eso. Pero la realidad es que, perdón, yo creo que ibas a decir. Sí. No, él tenía una pregunta. Adelante. Pastor, usted sabe que en este momento nos están viendo muchísima gente. Muchos jóvenes, adultos, niños. Y quizá un niño pregunta, ¿y dónde nació la crítica? ¿Dónde empieza la crítica? Bueno, te voy a buscar lo que dice Apocalipsis capítulo 2. Ajá. Apocalipsis 12:10 dice y voy a leer desde el sí, vamos a leer del 10. Dice, entonces oí una voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado. ¿Sabe quién? Adivina quién. Satanás. El acusador. Es así que dice el texto. El acusador ha sido expulsado de nuestros hermanos. Y oye bien esta parte. El que los acusaba delante de nuestro Dios, de día y de noche. Y hay gente así, ¿oíste? Ok, entonces tomando en referencia... Estamos muy en fuego. Está fuerte. O sea, tomando en referencia ese capítulo de Apocalipsis, todo aquel que practica la mentira
se está dejando usar por Satanás. Es del diablo. Literalmente. Sí. Claro. Mira, si el acusador es el diablo, cualquiera que le haga comparsa es el diablo. O sea, Tú eres doble voz de él. no, porque hay que poner mucho la Mira, clara. es que, wow, esto lo tengo que decir. No, Lo tengo que decir. dígalo. Miren, lastimosamente hay gente que se deja usar por el enemigo y sinceramente, y es una pena, acusan de día y de noche y llegan a la iglesia a ver todas las cosas malas que están pasando. Si tú entras a la iglesia a buscar a Cristo, tú vas a encontrar a Cristo. Si tú entras a la iglesia a buscar de Dios, a alabar al Señor, tú vas a alabar al Señor. Mira, yo tengo una hermana que yo llego a la iglesia y ella si yo estoy apagado, ella me prende en fuego. Dice, fuego, pastor. Y ella está sintonizada en la adoración. Ella fue a adorar. Yo no escucho ningún otro tema con ella. Ella está en adoración. Entonces, hay gente que lastimosamente sale de la iglesia y va caminando en el camino o va en su vehículo y va pensando en que se equivocó el que cantó la canción, en que el guitarrista estaba desafinado. Entonces, ¿tú sabes lo que estamos viendo? Es fuerte, pero es una realidad que vivimos. Una realidad que vivimos. El acusador es el diablo. Y siempre esa es su misión, dañar. Por eso dijimos las dos comparaciones. La crítica daña, el consejo restaura. ¿Cómo enfrenta un pastor las críticas de sus propios feligreses? Wow. Usted que es pastor. Esa no estaba en lista. Y que mucho, o sea, se ven muy Ninguna estaba en frecuentes. lista, ¿eh? Vinimos aquí a... No, porque un pastor es un líder también. Claro. Sin duda. O sea, Sin cuando duda. nos referimos a un líder, no solamente es a un dirigente de iglesia, Y que también- es que quizá que mucha gente piensa en estos momentos. Sí. Y que también el pastor puede sufrir de crítica también. O sea, que lo Mira. puedan criticar a él también. El pastor tiene que aplicar los dos consejos el de Moisés y el de Jesús. El primer consejo, clamar al Señor. El pastor tiene, voy a decir esto, perdón mis colegas, el pastor tiene pocos amigos. ¿Cómo así? Sí, voy a traducir esto. Sí. El pastor, mucha gente se acerca y le confía sus problemas. Sí. Pero el pastor, la ética pastoral dice que yo no debo contarle ni siquiera a mi esposa todos los problemas que yo traigo de allá. Pero hay días que tú te sientas y tú has escuchado situaciones difíciles. Matrimonios que se están rompiendo, cosas que están pasando, un joven que te dice que cayó en el alcohol, gente con temas tristes. O sea, y tú vives con eso por dentro, pero tú eso no lo externas con nadie. Entonces, toda esa carga está sobre ti. Y si hay alguien que tiene que clamar al Señor, se llama el pastor. Tiene que hacerlo. Entonces, no es que no tienen amigos, sí tenemos amigos, pero yo no puedo, por la ética me dice que yo no puedo decirle, aunque yo sea amigo de Yeuri, yo no puedo contarle a Yeuri situaciones que pasan con ninguna persona, en ninguna de las iglesias, en ninguna... Y a veces tú te vas de un distrito, te vas de una zona y todavía tú tienes feligreses que siguen siendo... Sí. Ese es mi pastor. Y entonces todavía te llaman. Y tú sigues siendo pastor de ellos, pero tú no estás en esa zona, te has ido de ahí, pero ellos de alguna manera ganaste su confianza y ellos sienten que que deben hablarte. Entonces, miren, clamar al Señor. Y lo segundo, tus obras. Tus obras. El pastor tiene que definir lo que hace con sus obras. O sea, tiene que hablar, sus obras deben hablar. No te puedes quedar callado. Había un pastor, el pastor Joel Fernández, que decía que el humo suba. Decía esa expresión. Donde hay fuego, sube humo. O sea, donde se está haciendo algo, sube el humo. Y entonces acuño esa expresión de trabaja de manera que suba el humo, de que allí se está haciendo algo. Esa es la realidad. Y que eso hable por ti. Bueno, pastor, mire, yo al principio usted informó de que el distrito Bonito tiene 14 iglesias. Mientras usted estaba hablando ahí, yo dije, bueno, vamos a poner que cada iglesia tenga 10 gente, que tiene mucha. ¿Cuánta gente tiene el distrito? Más o menos, deme un numerito ahí. Nosotros tenemos una feligresía muy diversa porque tú sabes que entre esas iglesias también tenemos grupos. Vamos a poner como 500. Por ahí. Ok. Sí, más o menos. Sí. El pastor tiene que escuchar, vamos a poner 500 personas. No pasa nunca. No pasa así. Hay un movimiento. Situaciones. El pastor acumula situaciones. Por ejemplo, yo le presento mi problema, ella le presenta mi problema. Sí. El pastor está muy cargado.
O sea, los pastores se cargan mucho de las cosas que los feligreses les llegan. O sea, y como usted dice que usted no se lo cuenta a nadie por su asunto. Debe mantenerse esa gente. Este asunto de usted como desahogarse. ¿Usted no tiene alguna persona, un psicólogo o algo Eso, yo creo que ellos reciben. Porque eso para mí Sí, o sea, a veces lo que ocurre es que tienes algún colega muy cercano y con él hablas aquellas cosas que se pueden hablar. okay. A veces ocurre así, a veces hay otros que tienen, puede ser que tengan un psicólogo. Ocurren diferentes cosas realmente. Hay que tener a alguien, definitivamente hay que tener a alguien. De hecho, la familia hace algo. Yo te decía ahorita que cuando yo llego a mi casa, yo puedo llegar lo más cansado del mundo, pero cuando yo veo las dos muchachitas mías, Hannah y Elizabeth, y entonces ese soporte de tus hijos, ese soporte de tu esposa, ese apoyo familiar es vital. Y doy la gloria a Dios porque tengo una familia con la cual siento ese gran apoyo. Mi esposa Hortensia, Dios te bendiga, mi amor, te amo. Ay, mamá, Ay, sí. perdón. Qué lindo. Yo le recomiendo a aquella persona que tiene en su mente criticar un ungido de Jehová. Primero que busque a Dios, que ore, porque usted no sabe la situación del pastor. El pastor también es un ser humano, tiene mucha carga también, y en vez de usted usar el papel de Satanás, que Satanás empezó allá en el cielo a criticar, acérquese a él, porque él es un ser humano, como dice el pastor, que él también pueden cometer errores los líderes. Realmente. Acérquese a él, que posiblemente usted sea la única persona que esté notando eso y le pueda ayudar en ese asunto. Sí, Joselito, pero hay muchos pastores también que por más que tú le aconsejas y que tú le digas, No te escuchan tampoco. Pero oye el punto. Si tú no me escuchas, ¿tú sabes lo que yo voy a hacer? A buscar otro. Tú sabes, Y si ese no me escucha, subimos más para arriba. tú sabes Esa que es la temática de Mateo, ¿verdad? eso es doble línea porque el líder puede caer en la crítica también. Exactamente. O sea, el líder criticarme a mí. Puede pasar, ha pasado caso. Puede pasar. Espérate. Pasar. Pero, De allá para acá. Pero volvemos a lo mismo, es un ser humano. Es un ser humano. Pero ese ser humano, necesita incluso ese consejo, ese apoyo. O sea, yo pudiera, ¿por qué no? Yo pudiera aconsejar a ese líder. Yo pudiera aconsejar a un primer anciano. Sí. Yo no tengo que ser primer anciano para aconsejar al primer anciano. Claro. Yo no tengo que ser pastor para aconsejar al pastor. Y si un líder ha caído en el tema de criticar, yo debería ayudarlo. Yo debería aconsejarlo. Amén. Porque pueda. Este tema de la crítica, para mí siento que es más delicado de lo que parece. Realmente. Y lo tomamos como tan ligero, sin medir las consecuencias que puede acarrear el hecho de que nosotros critiquemos. Sabemos que la crítica viene del diablo. Literalmente. Y que si nosotros estamos criticando, nos estamos dejando usar por el mismo diablo. Y entiendo que mi posición, porque creo que todo en algún momento hemos criticado, la verdad. Todo en algún momento hemos pasado por eso. Pero entiendo que ahora la responsabilidad de nosotros ante este tema es mayor. Porque hoy hemos analizado unos cuantos puntos que nos hacen entender que realmente esto no está bien. Y lo dejábamos pasar porque quizás alguien no nos había aterrizado ante el tema o quizás lo pasábamos por alto, pero ahora es mayor. Entiendo que las consecuencias es mayor y que nuestras responsabilidades son mayores porque ya es algo que conocemos cabalmente. Así. Entonces, entiendo como que debemos aterrizar literalmente ante este tema. ¿Por qué criticamos? ¿Por qué no lo hacemos como lo hacen las personas espirituales, literalmente? Que van por el procedimiento bíblico. ¿Por qué no lo hacemos así? Entiendo que a partir de ahora como que tenemos que tener mucho cuidado en cuanto al manejo de la crítica e incluso nosotros como líderes, cómo lidiar con las críticas. Y qué bueno que el pastor ha hecho mucho hincapié sobre este tema porque entiendo que cada uno de nosotros ya tiene una responsabilidad. Entonces, pastor, ¿qué
que creo que usted dijo que es mi punto, porque ahí es donde quiero llegar realmente, que lo íbamos a tratar más adelante. No sé si ya es tiempo de tratarlo, tiene otra cosa antes de... No, adelante. Ya hemos hablado de la crítica per se, pero yo espiritualmente tengo consecuencias, porque sabemos que ya socialmente sí vienen consecuencias por la crítica, Sí. pero ¿cuáles serían esas consecuencias espirituales que yo puedo obtener por Sí. criticar? Sí, sin duda, todo lo que el hombre siembre, eso segará, dice la Biblia. O sea, si yo siembro crítica, es muy posible que coseche lo mismo. Si yo hago eso, alguien va a hacer lo mismo conmigo. O sea, espiritualmente también estamos creando vidas vacías. Porque vivo observando, mirando hacia afuera, y hay un texto interesante, ¿verdad? Tú que miras la viga en el ojo ajeno, entonces no mira la tuya. Entonces hay un tema de que la persona se crea un vacío espiritual, porque no te llenas. O sea, finalmente, cuando, vamos a decirlo así, en un argot popular, agarraron y despotricaron a alguien, como dice la gente por ahí en el camino, y le dijeron una cosa y la otra, pero al final eso que dijeron de esa persona, te vas por ahí y ¿qué lograste espiritualmente? Te fuiste vacío. No hiciste nada. Pero tú sabes lo bonito que es tú llegar a la casa de alguien y salir de allí con una vida restaurada, con alguien que te dice gracias por ese consejo. Yo lo voy a tomar en cuenta para mejorar. Eso trasciende. ¿Sabes que hay algo interesante que no quería dejarlo pasar? Y es una anécdota que habla de Sócrates y cuenta de los 3 filtros de Sócrates. Y me pareció interesante de que un siervo de Sócrates venía y le iba a decir algo de alguien. Y entonces el primer filtro es el filtro de la verdad. Lo que me vas a decir, ¿es verdad? O sea, yo lo traigo a colación porque yo pudiera utilizar ese filtro, ¿por qué no? Lo que me vas a decir, ¿es verdad? Entonces, la respuesta del siervo fue, bueno, yo no sé, fue alguien que me lo dijo. Y eso es común en este tema de la murmuración, de la crítica, del chisme. Alguien me lo dijo. Y yo escuché a alguien que dijo tal cosa. Entonces, me quedo allí en esa parte. El segundo filtro tiene que ver con el filtro de la bondad. ¿Va a beneficiar a esa persona lo que me vas a decir? ¿O me va a beneficiar a mí? Ese es el segundo filtro. Y el tercer filtro que él le pregunta es, ¿lo que me vas a decir va a ser útil para algo que yo vaya a hacer? ¿Para un crecimiento espiritual? ¿Para un crecimiento físico? ¿Para cualquier cosa de crecimiento? ¿Va a ser útil? Si no cumple esos 3, entonces no me lo digas. Y el siervo se fue. Qué bien. El siervo se fue. 3 filtros. Está buena eso. Antes de yo darle la palabra a Moisés y Joselito, quiero agregar algo respecto a las consecuencias espirituales que decía Yanna. Y yo soy fiel testigo porque lo he vivido, ya que tengo compañeros que quizás en algún momento hemos practicado las críticas. Y es que las críticas pueden hasta trascender de generación en generación a través de los hijos. Muchos padres cometen el error de hablar mal acerca de algo o de un líder o de una acción que hizo cualquier cosa en la iglesia cerca de los niños. Sí. Y los niños crecen con eso. Con esa. Por ejemplo, si estamos Joselito y yo hablando mal de Moisés y tu niño está ahí, vamos a suponer que tu niño sea un poco más de edad, tenga 8 o 9 años. Bien, y nosotros comencemos a hablar mal de Moisés. Tu niño que no conoce a Moisés, el día que lo conozca, crecerá y entenderá que Moisés es un muchacho malo. Sí. Pero Moisés no tiene absolutamente nada que ver ni con su vida ni nada. O sea, entonces a veces los padres, y eso es algo que yo mismo, yo lo he conversado con mi esposa, que de hecho, cuando Carmen Sosa estuvo aquí, se habló en el tema de la violencia que uno no puede discutir delante de los niños, porque los niños ¿qué hacen? Sí, sí. Absorben y crecen con eso. Exactamente. Entonces, aprendido. yo creo que lo mismo sucedería con las críticas, hasta delante de los mismos niños. Quizá uno dice, no, ellos no entienden o no saben. Pero
ellos sí entienden y sí saben. Y yo puedo instruir al niño en cualquier dirección, hacia lo bueno y hacia lo malo. Correcto. Aportando un poquito con lo de Yeuri, antes de hacerle la pregunta al pastor. Yo creo que no hay para aquel criticón peor lesión que Wow. tú juzgar Lo dijo una fuerte, ¿eh? Fuego. juzgar a una persona y luego tragar entonces todo eso en un futuro, porque esa gente que critican es apuntando también a un fracaso tuyo. Sí. Y cuando tú ves entonces que Dios te escala a un nivel glorioso, como decimos, dice, wow, ¿dónde pongo mi cara? ¿Dónde pongo mi lengua? Pero la pregunta es... A veces pastor, son proyecciones también, ¿oíste? Sí, o sea, hombre. quiero estar donde tú estás. Ay, santo. Fuego. Pero, pastor, yo sé que usted ha participado en muchas juntas y es algo que yo todavía no entiendo. ¿Qué pasa ahí? Cuando van a tratar, por ejemplo, un punto acerca para dar un cargo a Yarna, ¿por qué sacan a esa persona? Y se queda entonces la Grey como diciéndolo lo pro y lo contra de esa persona y no se trata ahí mismo con esa persona realmente en físico. Mira, te voy a decir que llegué a una iglesia con un nivel de madurez increíble que me dijo, nosotros estamos en la capacidad de escuchar todo lo que digan cada uno de nosotros. Mamacilla. Esos sí son guapos. Y, Wow. y mira, de verdad dijeron todas las cosas. De ahí a ahí. Sí, sí. Yo estoy seguro que eso no fue en el bonito. Pues Yo me reservo el nombre de la iglesia. Me reservo el nombre de la Yo iglesia. conozco los hierros de mi Esa camión, eso ética no fue allá. me la voy a guardar. Eso no fue allá, para eso no- no fue allá. Además, yo no salí de hace mucho. Pero sí. Gloria. Sí. Así Y- debe ser. Pero Y yo bien. creo que si ustedes están dispuestos, yo me voy con ustedes. Yo les dije, no, si ustedes están dispuestos, yo no tengo problema. Porque, o sea, yo soy fuego. Entonces, fuego. Y sí se dio bien, salieron los cargos, todo fluido. Muy bien, de verdad. Muy bien. Tú sabes que hay un tema también ético. A veces, lo normal es que se haga, ¿sabes? Pero si toda la junta está en un acuerdo y sienten esa firmeza, puede ser, ¿por qué no? Se puede dar. Ocurrió y ocurrió bien, gracias al Señor. Todo salió bien. Perfecto. Sí. Oye, primera vez que yo escucho eso, porque siempre yo participaba en juntas y Cuando siempre, me pasó fue la primera vez también. bueno, tienen ese proceso de que cuando, por ejemplo, una vez a mí me van a dar el cargo de diácono, de director de diácono, y me sacan afuera. Cuando yo entré, oye, te comimos aquí. Y yo, bueno. Mira, en la mayoría de los casos no se voy a decir algo, no se habla realmente de cosas. Lo que pasa es que ahí también tiene el tema de la autoestima. Gente con la autoestima muy bajo que no aguantaría que yo te diga, por ejemplo, En tu cara. yo entiendo que él tiene talento para ser director de canto porque tiene dones con el canto, Pero no para él. pero no para tal cosa, para tal departamento. Y eso no lo hace menos a nadie. Pero no todo el mundo está preparado para resistir eso. Ok. O sea, eso es lo que pasa. Y por ahí viene ese manejo de tomarlo así. No todo el mundo, pero sí de que hay personas que sí, pues gloria al Señor. Joselito, cerramos contigo. Ok. Sí. Pastor, una ocasión, yo siendo el primer anciano de mi iglesia, hace muchos años, venía de la universidad, recuerdo yo, y yo cansado con hambre, de la universidad, llegué tardísimo. Me estaba esperando un joven allí en la iglesia y me decía en mi casa, fulano, tengo que hablar contigo de algo. Yo dime, de fulano. Fulano me hizo esto y esto. Lo único que le dije a él, ok, tú lo puedes decir eso delante de él ahora mismo. Vámonos para allá. Y él me dijo, no, está muy tarde, ahora mismo no queremos problemas. Entonces le aplicaste el filtro ahí. Ahí que yo voy. Sí. Muchas personas quizás, usted sabe que la crítica viene siendo como una red. Como una red de que hay una persona que lo dijo, viene otra persona que lo dijo, pero el mensaje al final llega muy distorsionado. Realmente. Yo hice un ejercicio con eso una vez en un aula. Y tomé un papelito y escribí una información con el primer estudiante y se la di a leer. Y luego él tenía que decírsela al de atrás. Y luego ese al otro hasta que llegara al final. Cuando tomamos el papelito para que la última persona dijera lo que se dijo, vimos que de lo que decía el papelito a como decía la persona es una diferencia abismal. Y eso es una aula de 30 personas. Usted sabe que eso la crítica le hace daño hasta el que lo inició y el que lo siguió corriendo. Hay una distorsión que en algún momento tenemos que cortarla. Exactamente, ahí es que yo voy. Tenemos que cortarla. Ahí que yo voy. Todos aquí no somos santos. Todos aquí posiblemente en un momento determinado criticamos a alguien, como Yana lo dijo, y lo afirmaron algunos de ustedes.
Y ustedes saben que estos temas, a quienes dan primero duro es a nosotros. Mira, a una nosotros. responsabilidad seria lo que tenemos. Muy duro. Yo quisiera que usted le dé un mensaje a las personas que nos están viendo en este momento. ¿Cómo sanarse de una crítica? ¿Cómo eliminar la crítica? ¿Cómo no ser partícipe de la crítica? Bueno, yo voy a dejar que la Biblia hable. Yo voy a leer lo que dice. Esa es su Colosenses. cámara, pastor. Sí, voy a leer lo que dice Colosenses. Colosenses capítulo 4, verso 5 dice: andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Esa palabrita, aprovechando bien el tiempo. ¿Sabes? Cuando uno de los filtros te decía, ¿eso en qué me beneficia? Si no te aprovecha, déjalo. Sea vuestra palabra siempre con gracia. La palabra griega que usa ahí, haris. Gracia, aprobación, merecer algo. Y entonces dice, con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debáis responder a cada uno. Si lo que yo voy a decir no va a venir con esa gracia de Dios, porque esa gracia viene de Dios. Si no viene con esa gracia, entonces ve a tu casa, ora, reflexiona, y cuando estés listo, cuando ya se te haya pasado el sentimiento, ¿verdad? Entonces ve y habla. Pero que lo que hagamos restaure la vida de la gente. Amén. Fuego. Wow. Amén. Pastor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Le agradecemos inmensamente por tan precioso tema. Esperando, como dice Yana, que a partir de ahora pues mejoremos, ya que tenemos la luz Sí. en nuestras manos. Nada, pastor, Dios le bendiga. Dios siga bendiciendo su ministerio, su familia, el distrito, que el distrito siga creciendo. Y nada, las puertas de Vamos a Hablar están abiertas para lo que usted desee. Amén, amén. Muchísimas gracias. Dios les bendiga a todos y que sigamos adelante puesto en la mira en Cristo Jesús. Amén, amén. Gente, pues nada, pues hasta aquí nuestro segmento La Biblia Habla. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos vemos el miércoles.